De frente. ¿Cómo les va? Estamos en De Frente, un trabajo periodístico de TVC Mega Noticias para toda la República Mexicana. Y hoy compartimos debate con mi compañero Luis Octavio Pineda en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, su servidor Víctor Mendoza Lamer en Hermosillo. Y bueno, de punta a punta y sin más preámbulos, comenzamos aquí en De Frente. Vamos a analizar la columna del periodista Salvador Camarena del periódico Financiero. El tema: el Senado odia a Chiapas, y por supuesto todo en relación a ese permiso que se otorgó al gobernador de ese estado, Manuel Velasco, para dejar el Senado, un caso impensable para un país que se dice democrático y diferente. Y bueno, Luis Octavio, es tu tierra, es tu gobernador, y los números dicen que el trabajo de Manuel Velasco en esta columna es deplorable. Es tuya la palabra. ¿Qué tal, Víctor? Un gusto saludarte. Sí, efectivamente, indignante y vergonzoso, así lo califico, y coincido con la columna que vamos a analizar en torno a este tema de los propios senadores que efectivamente parece que odian a Chiapas. Los últimos 4 días es la misma película en el estado. Protestas sociales, encono, enojo, decepción o el calificativo que usted quiera ponerle a nuestro estado de Chiapas, en el sureste de nuestro país, el estado más pobre, y es lo que hoy este escenario impera en esta entidad del sureste, repito, la más pobre del país. Lo que se vive en Chiapas es aquel filme de 1999, recordarás. Luis Octavio, claro, tú conoces el tema muy bien. ¿Por qué regresa este señor a Chiapas cuando le quedaban unos meses? Sí, no nos desgastemos las vestiduras, Víctor. Ya sabemos que en política simplemente hay negocios. Solo ayer cómo opera el Senado y cómo operará en los próximos 6 años, ya sabemos. Ricardo Monreal mandará los próximos 6 años al interior del Senado, Osorio Chong ayudará, y Martí Batres va a ser como que se distrae. Esa será la tónica. Y lo vivido ayer, ¿por qué regresa? Es la misma pregunta. Hay una bolsa todavía pendiente de 5,200 billones de pesos de aportaciones federales que otorga la Federación a las entidades más pobres del país, entre ellos Chiapas. Y ahora, pues esto es el poder a costa de lo que sea, porque este señor, Manuel Velasco, simplemente movió la Constitución, las leyes a como quiso, y por eso retomo el tema de 1999 con aquel filme de Luis Estrada de la ley de Herodes. Eso es lo que estamos viviendo en Chiapas, y pues 5,200 millones de pesos, pues nada despreciable, ¿no? No, pero no se vale. Quiero entender que los senadores tuvieron la oportunidad de ayudar a Chiapas dejando a Velasco en el Senado, y sin embargo le autorizan regresar. ¿Qué dicen los chiapanecos? ¿Qué es lo más importante? No, pues imagínate, hablando de la cuarta transformación. Eso es la cuarta transformación, es lo que pregunto yo, de mayoría morenista en el Senado, de aquel discurso de campaña de la democracia, simplemente lo que se vivió el día de ayer, los senadores, una tremenda vergüenza, y que hoy los chiapanecos les agradece al Senado, simple y sencillamente que será pan de lo mismo. Claro. Tú eres chiapaneco. Nada más una cosa, ¿sí o no? ¿Odian a los chiapanecos los senadores? ¿Por eso sucedió esto? Hoy hay un escenario de enojo, de encono y de traición de los senadores a los chiapanecos, porque ayer solo y sencillamente no imperó la necesidad de un Estado que necesita desarrollo. Ayer imperó nada más los derechos legítimos, dijeron ellos, entre comillas, del hoy gobernador sustituto Manuel Velasco. Ya vemos hacia dónde va, ya conocemos la historia. Y bueno, ese fue el discurso de Ricardo Monreal, Sí, por supuesto, ojalá. Oye, vámonos con otra columna de este día. El periodista Sergio Aguayo, del periódico Reforma, y él habla sobre las estrategias que se toman en contra del crimen organizado. Y aquí va la pregunta, Luis Octavio: ¿será posible desmantelar las finanzas y negocios del crimen organizado, que se puedan aminorar el problema del narcotráfico y con ello la violencia e inseguridad, como dice el periodista, cortándole los hilos financieros? ¿Será posible?
Fíjate que volvemos al tema de esta discusión si se legaliza la marihuana, la amapola, entre otras drogas. Recordemos que fueron legales en nuestro país por un breve periodo de 6 meses del año de 1940, por ahí. Comprar la hierba verde hoy en día en el país de forma legal, pues no es posible. Ha habido pequeños avances para dejar de criminalizar a los pequeños consumidores y se ha abierto la puerta para su uso medicinal. Pero esas conquistas liberales aún son muy limitadas en nuestro país, a diferencia, digamos, de los Estados Unidos. El equipo de transición del nuevo presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha anunciado su intención de legalizar las drogas como una vía, tal vez la única, para pacificar el país, que en el 2017 vivió cifras récord de violencia que llevan vivos a repetirse precisamente en este año, y que algo pues ha surtido efecto y un fracaso en gobiernos anteriores. Claro. Hay un punto aquí relevante que habla de la posible resistencia de los gobiernos de oposición a Morena. Me refiero a los gobiernos estatales, que no dejarán que eso suceda, pues afectaría sus economías. Sí. Son 27 estados de la República Mexicana donde no va a gobernar Morena. ¿Es cierto? ¿Será posible que sea una oposición? ¿Tú ves esa posibilidad? Sí, aquí no vamos lejos, simple y sencillamente también entra un tema del combate a la corrupción. Mientras esto no suceda, va a seguir surtiendo lo mismo. Y el claro ejemplo de lo que vivimos en el Senado, yo creo que va a seguir surtiendo efecto en las entidades federativas y más donde no comanda Morena. Y efectivamente es un tema que todavía estará en boga. Será muy complicado la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, el cómo se va a combatir el crimen organizado. De cualquier manera, para algunos expertos consideran que la legalización es insuficiente. El problema es más profundo, Víctor. Si las drogas se legalizan, a los cárteles del narco les quedan otras actividades pues mucho más complicadas para la sociedad, ¿no? Estamos hablando de la trata de personas, tráfico de humanos, la venta de protección, en fin. Secuestro. Oye, son 5 estados que va a gobernar Morena, y el periodista piensa que pudieran servir como laboratorio, Luis Octavio, como laboratorio para intentar atacar ese crimen organizado. ¿Tú crees que 5 estados pudieran hacer esto? Todo está interconectado en este país. Sí, yo difiero mucho en ese tema porque todo tratará de lo... Es precisamente uno de los principales retos de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El tema del combate al narcotráfico y cómo le va a hacer, sobre todo, contrario a los fracasos de gobiernos anteriores. Bueno, pues ya falta muy poco y ya lo vamos a ver. Pasamos en esta dinámica, Luis Octavio, a nuestro tercer tema, que es un tema que apenas comienza a digerirse: el 6º informe de Peña Nieto, o su rendición de cuentas, que así le estamos llamando. Pregunta Luis Octavio: ¿cómo recibieron los mexicanos un 6º informe? ¿Era necesaria tanta parafernalia a estas alturas del partido? No era era tan esperado el enorme circo, porque fue prácticamente pan de lo mismo el circo que se ha vivido durante ya más de 5 años del presente sexenio de Enrique Peña Nieto, donde pues el despilfarro de recursos públicos en materia de imagen, spots televisivos y demás, cuando los resultados están más que vistos por todos los mexicanos. Escándalos de corrupción, impunidad, la falta de Estado de Derecho, la falta de aplicación de la ley, que respuestas que los mexicanos esperaron que el presidente saliera a dar resultados. Ahí está el escándalo de la Casa Blanca, la fuga del líder del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, el caso de derechos humanos de caso Ayotzinapa, que todavía está ahí, y que organismos internacionales siguen pidiendo resultados. Sí, lo más relevante, lo que más se supo de este informe: las lágrimas de las hijas del presidente. Así es México, esto es que fue irrelevante. ¿Estás de acuerdo o tú también eres de los que vas a extrañar a Peña Nieto? Porque, no sé, todo fue banal en esta situación. ¿Qué piensas?
Bueno, solamente las lágrimas fueron porque pues se le fue el tatuador de Justin Bieber solamente, porque ya no habrán tantos recursos o privilegios para poder de esas familias empoderadas de nuestro país y gozar de esos privilegios que gozaron durante el presente sexenio. Sin embargo, pues para mí es pan de lo mismo, la misma hipocresía que se vivió este sexenio con los mexicanos, porque los resultados están ahí y tan solo en 3 meses que le queda a este sexenio, pues no va a poder recomponer lo que no pudo hacer en 5 años. Claro. Oye, Luis Octavio, rápidamente, hablaste y lo tocaste hace rato, miles de spots publicitarios destacando, pues muchas veces de lo que no se hizo, al menos en Sonora están hablando de cosas que todavía no vemos. ¿Qué sucede con Chiapas? ¿Qué sucede con México? ¿Qué sucede en el estado de Chiapas con la situación del combate a la pobreza? Ahí está el claro ejemplo que ha pasado con el sureste del país. Chiapas era la tercera entidad más pobre del país. Hoy encabeza esa lista, Competíamos con el estado de Guerrero y el estado vecino de Oaxaca. Tenía solo 3 municipios con el menor índice de desarrollo humano de acuerdo a organismos internacionales. Hoy, debido al incremento de la extrema pobreza al 72.8% de los 5 millones de chiapanecos, simple y sencillamente, esas comunidades con menor índice de desarrollo humano pasaron a 5. Y habla de los pocos resultados que ha tenido la federación hacia el sureste, ¿no? 0. Ahora, pues a ver con el Tren Maya, a ver cómo les va. Esperemos que algo funcione al respecto. Bueno, vámonos al siguiente tema y los retos de López Obrador. Los retos de López Obrador. En 86 días será presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Pregunta, Luis Octavio, ¿cuáles serán esos retos que tendrá que sortear desde el primer día, asumiendo que no haya un famoso bono democrático muy amplio, por una sencilla razón, y así lo pienso yo? Los mexicanos quieren respuestas rápidas. ¿Qué piensas, Luis Octavio? Sí, y respuestas rápidas a esa hambre que precisamente lo llevaron a ese voto de confianza que hoy le dieron los mexicanos a Andrés Manuel López Obrador. Y sin duda son temas torales en las que simple y sencillamente necesita respuestas los mexicanos, que son el combate a la corrupción, el combate a la violencia, principalmente influenciados por la misma pobreza, lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, y también la desigualdad. Son los 2 principales retos a los que se enfrentó Peña Nieto, pero que no pudo con ese paquete. Se suma la cada vez más tensa relación también que el gobierno mexicano mantiene con los Estados Unidos, en especial desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. De esta manera, son 3 los puntos principales que el gobierno de Andrés Manuel deberá abordar de manera contundente y directa si quiere mantener esa legitimidad y confianza que los mexicanos, que el 53% de los mexicanos le dieron el 1 de julio. Es cierto. Oye, y hoy podemos ver que el tema de la seguridad, uno de esos temas neurálgicos, lo están aplazando, están pidiendo 6 años, para restablecer el orden. Así lo dijo Alfonso Durazo, ¿Será posible tener paz en esos 6 años o dentro de 6 años veremos otras excusas? ¿Qué sientes? Yo siento que seguiremos viendo las mismas excusas, por el mismo pretexto que dentro de la corrupción misma, pues la impunidad ha sido un agravio nacional. Deja a los ciudadanos desprovistos de derechos, de justicia, que es el escenario que hemos tenido en los últimos 40 años, una impunidad que afecta gravemente, especialmente a las clases más bajas de la sociedad, también de estos sectores desprovistos de dinero y de contactos que permiten la recepción de causas de un sistema actual. Ahí está precisamente el claro ejemplo, la muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Claro. Me queda claro, no ves cambio alguno. Rápidamente, para cerrar este tema, nada más, ¿cuánto tiempo le das al presidente López Obrador, cuando llegue, para convencer o para ser sacrificado una vez más por esta sociedad? ¿Cuánto tiempo le das?
Bueno, pues creo que dejemos a un lado su administración. Tú lo remarcabas hace precisamente un momento en torno a cómo estará compuesto la Cámara de Senadores, que tiene la mayoría morenista, y la Cámara de Diputados. Y por supuesto, lo que hicieron ayer con el caso Chiapas, ahí habla también de un trabajo en equipo que, si no se protege a Andrés Manuel López Obrador, en un año será el acabose, ¿eh? Y esa confianza de los 53 millones de mexicanos que le dieron el 1 de julio, simplemente en un año se acabará, ¿eh? Me gusta el tiempo y es algo así como lo que yo también estoy viendo precisamente. En ese año las cosas van a cambiar y van a cambiar mucho si no se ven respuestas inmediatas. Luis Octavio, entramos a la recta final de este tema, de este programa, de esta ocasión. Y bueno, tema complejo. El destino de Peña Nieto. Retomamos otra vez a Peña Nieto. El destino de Peña Nieto. ¿Podrá convertirse en el primer presidente de la época moderna en pisar una cárcel? Bueno, sabemos las componentes de nuestro sistema político actual, los negocios. Luego, Andrés Manuel López Obrador ya había dicho desde su campaña la famosa amnistía. Entonces, hablamos de una mala señal en torno a que esa hambre de justicia que tienen los mexicanos de llevar a esas figuras políticas que no hicieron nada por el país, que al contrario fueron señalados como los peores corruptos, de pisar una cárcel, está muy lejos esos escenarios. Y también está visto por la misma declaración de Enrique Peña Nieto, donde dice, y lo señalábamos, en torno a que todos los expresidentes pues se toman unas vacaciones, se van a Europa, en fin, ¿no? Peña Nieto dice, yo no tengo miedo, me quedo en el Estado de México, soy mexiquense y simple y sencillamente me quedo a descansar. Bueno, eso es lo que dice ahorita. Pero hay cosas que no podrán pasar desapercibidas. El tema Odebrecht será su sepultura. Llegará hasta el mismísimo Peña Nieto el fuego, ¿sí? Porque al fin y al cabo, él no ha dejado que se conozca más del problema. Y es un tema serio, que a lo mejor como presidente en funciones no han querido atacarlo. ¿Cómo sientes ese punto, Luis Octavio? Sí, pues ya hubo pues consecuencias en otros países con el caso Odebrecht, pero en México es la misma película. No, ya ha pasado más de un año y simple y sencillamente no ha habido castigo a ninguno. ¿Por qué? Porque soy reiterativo en torno a la corrupción, en torno al tema de las componendas y los intereses y el tráfico de influencias que lamentablemente podemos combatir. Oye, Luis Octavio, ¿y quienes acompañan a Peña Nieto, han acompañado en este sexenio? A ver, una pregunta. ¿Quiénes podrían? Ok, tú estás sacando a Peña Nieto del problema, pero hay gente que puede pisar la cárcel, o todo está arreglado, o como decimos por acá en Sonora, tierrita volada y san se acabó y lo que sigue. Ya todo está arreglado, Víctor. Todo está arreglado. ¿De veras? ¿Piensas que nadie va a ir a la cárcel? Te lo firmo. ¿Dónde quieres? Bueno, creo que es un tema que lo vamos a dejar para próximamente y vamos a hablar de ello al respecto. Pues Luis Octavio, muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Gracias allá a todos nuestros amigos en Chiapas y por supuesto a la República Mexicana. El tiempo vuela y bueno, llegamos al final. Gracias a la producción de TVC Mega Noticias, gracias a mi compañero Luis Octavio Pineda allá en Tuxtla Gutiérrez y a todos ustedes, gracias por estar en el espacio de la libertad de frente. Pásela bien.